Buenos días, mi querida audiencia. Aquí de nuevo con ustedes con las noticias más responsables y relevantes del país y del mundo. 1 de mayo. Suben a 1.167 los casos de COVID-19 tras 57 nuevos pacientes. Bolivia. El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó esta noche sobre 57 nuevos casos de COVID-19. Con estas cifras, en Bolivia los pacientes positivos suman 1.167. Manifestó que a la fecha han muerto 62 personas. Esta jornada se reportó el deceso de 3 personas en Santa Cruz. COVID-19 llegó con fuerza al Beni. Trinidad se encapsula. Beni, Bolivia. El nuevo director del CEDES en Beni, Jorge Gómez, sugirió este jueves encapsular por el lapso de 5 días a la ciudad de Trinidad para evitar una propagación masiva del coronavirus. La determinación fue aceptada tras un largo análisis por parte de diferentes instituciones benianas que conforman una mesa técnica. De acuerdo con información del CEDES, este jueves 30 de abril se cumplen 10 días desde la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en Beni. Hasta el momento, hay 67 personas infectadas y 2 fallecidas. Como CEDES estamos pidiendo 5 días de encapsulamiento. Necesitamos ese tiempo, si no en cuestión de 20 días vamos a empezar a enterrar en fosas comunes a las víctimas del COVID-19, advirtió Gómez. Se realizarán unas 10.000 pruebas de COVID-19 por mes. Bolivia. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, en entrevista con el grupo El Deber, adelantó que desde mayo se realizarán unas 10.000 pruebas por mes para detectar personas infectadas por el COVID-19, por lo que se solicitó calma a la población, porque se extreman los recursos para evitar más contagios. En el mes de marzo, solo realizamos 934 pruebas en todo el país. En abril ya estamos superando las 4.000 y esperamos que a partir de mayo podamos estar en un número constante de 10.000 pruebas, numeritos más o numeritos menos, estoy redondeando, detalló el titular. Manifestó que llegar a ese punto significó la instalación y el fortalecimiento de laboratorios y capacitar al personal que toma las muestras. Suspenden declaración informativa de leyes hasta el 7 de mayo. Cochabamba, Bolivia. Esta tarde se determinó la suspensión de la declaración informativa del alcalde José María Leyes hasta el 7 de mayo, tras la denuncia que presentaron 3 concejales por la adjudicación a una empresa sin registro para el servicio de comida a policías y militares, informó el abogado de Leyes, Tom Prieto. Ya iniciada la declaración, se solicitó cierta documentación que habría estado en un sobre cerrado y no podemos prestar una declaración si no tenemos toda la documentación, motivo por el cual se ha suspendido esta audiencia, expresó el abogado del alcalde. Fuerzas Armadas presentan plan Juntos por Bolivia para el pago de bonos. Bolivia. Tras un convenio entre los Ministerios de Economía, Defensa y las Fuerzas Armadas, se presentó hoy el plan de operaciones Juntos por Bolivia para el pago de bonos y rentas en las poblaciones alejadas del país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, informó que participarán del plan de operación las 3 Fuerzas Armadas de Bolivia, el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. Estamos en la fase previa donde se realizan coordinaciones con el Ministerio de Economía para una capacitación y determinar zonas, itinerarios, fechas, explicó Orellana. Denuncian venta irregular de insumos de bioseguridad al CEDES. Cochabamba, Bolivia.
La asambleísta departamental Lisette Beramendi denunció este jueves con fotografías y videos una posible comercialización irregular de insumos de bioseguridad para la emergencia sanitaria por la COVID-19 que involucran a la médica que hace semanas denunció discriminación y al Servicio Departamental de Salud, SEDES. Beramendi contó que los vecinos del edificio Majestic le dieron a conocer su extrañeza por el gran movimiento de cajas con equipos de bioseguridad que existía en el departamento de Claudia F., cuando todos en Cochabamba conocen que hay una escasez de estos materiales. Pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea pide actuar contra ciberdelincuentes que explotan la pandemia. Mundo. La Unión Europea instó hoy a cualquier país desde el que se lancen ciberataques que sacan provecho de la crisis causada por la pandemia de coronavirus a actuar contra los responsables de esta actividad en su territorio, de acuerdo a la ley internacional. La Unión Europea y sus Estados miembros piden a todos los países ejercer la diligencia debida y tomar las acciones apropiadas contra los actores que llevan a cabo tales actividades desde su territorio, indicó el alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell. Keiko Fujimori saldrá de prisión tras disposición del Poder Judicial. Lima, Perú. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonará el penal anexo de mujeres de Chorrillos. El Poder Judicial revocó hoy la orden de prisión preventiva por 15 meses que se le dictó en enero y en su lugar ordenó comparecencia con restricciones. La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, que declaró fundada la apelación que se presentó contra la medida restrictiva que cumplía por presunto lavado de activos, según diario El Comercio. Taiwán afirma que Kim Jong-un está enfermo. Mundo. El director de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, la agencia de inteligencia del país, Chiu Kuo-cheng, aseguró ayer que el líder norcoreano Kim Jong-un está enfermo, informó la agencia oficial taiwanesa CNA. Ese medio afirma que Chiu compareció hoy en sede parlamentaria y preguntado por un diputado del partido gobernante por el estado de salud de Kim, dio esa contestación sin ofrecer más detalles. Al repreguntarle el legislador si el líder norcoreano sigue con vida, el jefe de la inteligencia taiwanesa sonrió y eludió la respuesta. Brasil supera las 5.900 muertes por COVID-19 con más de 85.000 casos. Brasilia. La pandemia del COVID-19 sigue acelerando en Brasil y en las últimas 24 horas se registraron en el país 435 nuevas muertes, con lo que el total de personas fallecidas llegó a 5.901, según informó hoy el Ministerio de Salud. El boletín de situación diario emitido por ese despacho dice que, desde la víspera, también fueron confirmados 7.218 nuevos casos, la cifra más alta en una sola jornada registrada en Brasil hasta ahora, lo cual llevó el total de contagiados a 85.380. El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes, se mantiene como el más afectado por la pandemia. Según el Ministerio de Salud, hasta ayer jueves, Sao Paulo tenía 28.698 casos de coronavirus confirmados, con 2.375 muertes. La pérdida de empleo se dispara en todo el mundo por la pandemia. Mundo. La crisis por la pandemia de la COVID-19 puede dejar sin sus fuentes laborales a 1.600 millones de trabajadores, casi la mitad de la fuerza laboral en el mundo, 3.300 millones. Advirtió ayer en un informe la Organización Internacional del Trabajo. El director general de la OIT,
Guy Ryder presentó ayer en Ginebra un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento debido a la pandemia del coronavirus y dijo que se espera un enorme impacto en materia de pobreza. Gobiernos de Europa presentan sus planes de desescalada gradual. Mundo. Uno tras otro, los gobiernos europeos están poniendo sobre la mesa sus planes de desescalada para llegar a la que se ha dado en llamar la nueva normalidad. En todos los casos, prima la prudencia para evitar una segunda oleada de la pandemia que podría ser aún peor y letal para las economías del viejo continente. En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el martes un plan de 4 fases, con distintos niveles de apertura que se aplicará por territorios. Francia y Portugal empezará a reabrir el 11 de mayo, pero lo hará de forma muy gradual y adaptándose a la situación en cada territorio. Es más, el primer ministro Édouard Philippe advirtió que el desconfinamiento se pospondrá si no se mantiene el descenso en el número de contagios. Grecia, la fecha clave es el 4 de mayo, cuando parte de los comercios volverán a abrir. El resto lo harán a lo largo del mes. No obstante, se mantienen las restricciones a los desplazamientos, pues los griegos no podrán salir de su región de residencia. Amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Mil gracias por su audiencia. Un beso y por favor cuídense. Hasta mañana.